Economía del Centro Universitario de Occidente, el CUNOC en Quetzaltenango. Luego seguramente habrán alguno interesado de otra escuela que, bueno, también les damos la bienvenida. Tenemos actividad durante estos 3 días continuos, martes, miércoles y jueves. Haremos una introducción, conoceremos algunos elementos que sirven para el análisis del tema de la economía y el ambiente. En esta primera actividad de hoy hablaremos de ese enfoque de la economía aplicada que estamos llamando economía y ambiente, y que algunos pues pueden llamar economía ambiental, economía ecológica o economía de los recursos naturales. Vamos a tratar de distinguir qué es cada una de estas subdisciplinas: la economía ambiental, la economía ecológica y la economía de los recursos naturales. Luego el día de mañana estaremos hablando sobre balance de capitales. Ahí entraremos un poco con más detalle al tema del recurso natural o del capital natural, donde hablaremos un poco de agua, suelo, bosque, minería, y finalmente estos temas pues son temas no abordados desde la especialización de los recursos naturales, sino desde el lado de la economía. Y luego hablaremos del paradigma del desarrollo sostenible, tratando de precisar qué es en esencia lo que se entiende como desarrollo sostenible, para luego en la tercera sección estaremos hablando de dos cosas muy aplicadas del tema económico. Uno es lo relacionado con la contabilidad de los recursos naturales o la contabilidad ambiental, pero para hacer contabilidad ambiental necesitamos tener valorizados los bienes y los servicios ambientales. Entonces la temática del tercer día es contabilidad ambiental y valoración de bienes y servicios ambientales. La parte administrativa y de apoyo logístico de este evento lo está haciendo la profesora Brenda Agustín. Ya ella en el chat ha saludado a todos y dice: para fines de registro, por favor llenar el siguiente formato. Recuerden que en la convocatoria les dijimos que le íbamos a entregar un diploma a aquellos asistentes a las 3 jornadas. Si no pueden asistir a las 3 jornadas, pues lo vamos a lamentar. No les vamos a entregar un diploma de participación a este evento. Esas son como las reglas del juego. Luego, este es un curso, taller, perdón. Por lo tanto, no es una disertación del ponente. Ustedes tienen la libertad de levantar la mano. Les daremos el tiempo si quieren una pregunta o alguna participación que quisieran hacer. Le rogaríamos, eso sí, como este es un taller donde los talleristas también participan, que lo hagan lo más breve posible y lo más concreto posible. Si no tenemos participación, pues el ponente va a suponer que se está entendiendo todo perfectamente y vamos a seguir dando curso a lo que hemos previsto para esta jornada. Bueno, la Escuela de Economía de la facultad está organizada en 3 grandes áreas. En un área de economía aplicada es la que nos cobija ahora para este curso, porque
La economía aplicada significa disponer de algunas bases conceptuales de las distintas corrientes y doctrinas económicas para aplicarla al tema del medio ambiente o el tema del ambiente, al tema de la ecología o al tema de los recursos naturales. Vamos a asumir, por lo menos nosotros para esta jornada, que cuando hablamos de medio natural, medio ambiente, ambiente y ecología, estamos hablando de temas muy parecidos. Semánticamente tienen sus diferencias, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces, les decía que la escuela tiene una área de economía aplicada donde se ha cobijado lo que hemos llamado nosotros la coordinación del área de economía ambiental. Estamos como preparándonos para abrir el nuevo pensum de estudios que probablemente se eche a andar el año siguiente, que ya va a incluir dentro de la carrera de economía un curso de economía ambiental que hasta el día de hoy, con el plan vigente, no tiene, sino que más bien hemos querido llenar los vacíos a través de algunos cursos como recursos económicos de Centroamérica en el área común, los problemas socioeconómicos con algunos problemas ambientales, también en el área común, y algunos elementos conceptuales de la economía neoclásica a través del curso de Microeconomía 1. Y en algunos momentos con la práctica de área común se ha pretendido que el área común vincule algún tema relacionado con el medio natural. Eh, para estos últimos años, la temática en la escuela del área común ha sido sobre los desechos sólidos. Están muy vinculados con este tema ambiental. Las otras dos áreas, que son las áreas técnicas, son la matemática y la estadística, con los cursos de matemática aplicada a la economía, estadística y econometría, también análisis demográfico, y luego la parte teórica, la teoría económica. En teoría económica están la mayor parte de los cursos del pensum de la carrera profesional, donde están los cursos de microeconomía, macroeconomía, política económica, ciclos económicos, etcétera. Entonces, la economía ambiental finalmente, a pesar de la importancia que tiene, es una aplicación de las ideas económicas que se tienen en las distintas corrientes, utilizando métodos y herramientas para el análisis. De manera que nosotros nos encontramos entonces en el campo de la economía aplicada. Eh, pudiésemos haber hablado de una economía agrícola, entonces estamos aplicando la economía a la agricultura, una economía de la salud y estaríamos aplicando las herramientas que nos da la economía al campo de la salud o al campo de la educación o lo que fuere. La economía tiene la ventaja de ser una disciplina transdisciplinaria en su momento de aplicación. Se puede aplicar a todo el tejido económico de la sociedad como a su tejido social. Esa es una de las grandes ventajas de la economía. De nuevo, estamos dando entonces la bienvenida a quienes ya se incorporaron, estudiantes y profesores de la Escuela de Economía, y tenemos algunos estudiantes y profesores del Centro Universitario de Occidente, el CUNOC, a quienes agradecemos también que hayan atendido a la invitación y ojalá podamos llenar las expectativas que
que les hemos comunicado a través de la convocatoria. De nuevo, en el chat tienen la dirección de los formularios que deben llenar para asegurar su asistencia, y luego de las 3 jornadas, una vez cubiertas las 3 jornadas, pues les vamos a hacer llegar un diploma de participación. Entonces vamos a comenzar formalmente. Yo voy a utilizar unas láminas de PowerPoint para ir desarrollando la exposición. Y repito, levantando la mano, ustedes pueden intervenir haciendo una pregunta o haciendo un comentario, con el recuerdo de que preguntas y comentarios deben ser lo más breve posible para interactuar. A lo mejor todos podemos participar. Bien, entonces yo voy a abrir mi presentación y hablaremos ya más ordenadamente respecto de este tema. El nombre mío es el que iba en la convocatoria, David Castañón. Yo he llevado ya un poco más de muchos años, 40 años, participando con la Facultad de Ciencias Económicas, y mi inicio docente fue precisamente en el Centro Universitario de Occidente del CUNOC, allá hace muchos años, a finales de la década de los años 70 del siglo pasado. El control de dar la palabra va a estar a cargo de la profesora Brenda Agustín en el momento de que las personas así lo requieran. Bueno, espero que ya la presentación se esté viendo en los dispositivos que ustedes tienen. Tenemos ahí, y luego del tercer día vamos a compartir las presentaciones que se las vamos a transmitir vía correo electrónico. Todas vienen apareciendo como Economía y Ambiente día 1, luego aparecerá Economía y Ambiente día 2 y más adelante Economía y Ambiente día 3. Bueno, la lámina que tenemos ahí nos dice la temática sobre, me permiten, yo creo que voy a cambiar la forma en que estamos presentando. Ahora creo que está mejor. O por lo menos yo lo veo mejor desde la pantalla del computador que yo tengo. El tema de la economía y la ecología. No vamos a discutir mucho las distintas definiciones que hay detrás del tema de economía. Quizá nos quedemos con la definición de Juan Bautista Say, un economista francés de principios del siglo XIX. Juan Bautista Say decía que la economía es el estudio de la producción, distribución y consumo de bienes que la sociedad demanda para satisfacer sus necesidades. Y entonces el resumen de economía, según Juan Bautista Say, es producción de bienes materiales, distribución, es cadenas de suministro, mercadeo, hacer llevar el producto de las zonas de producción a las zonas de consumo, y luego la siguiente variable es el consumo. Entonces, producción, distribución y consumo es economía. Esa es la economía real. Nosotros, por su lado, la mayor parte de los que están ahora conectados,
estamos queriendo hacer de la economía como disciplina académica nuestra profesionalización, o ya somos profesionales al respecto. Es decir, tenemos que saber diferenciar que la economía es una cosa real, lo que los seres humanos están haciendo para producir, para distribuir y consumir, pero también la economía es la disciplina académica que nos permite el enfoque de la economía real. Ambas, en cuanto a economía y ecología, tienen su origen en un mismo término en la vieja Grecia, en la antigua Grecia, de la palabra oikos, que significa casa. Economía tiene un origen entonces oikonomos, oikos casa y nomos tratado de la casa, y la ecología también deviene de la palabra griega oikos casa y logos tratado. Finalmente, nosotros podríamos decir que economía y ecología tienen un mismo origen. Y para argumentar en torno a por qué los griegos antiguos le daban un mismo origen a estas dos disciplinas, es porque ellos no diferenciaban la economía doméstica del entorno económico de las personas. Más bien, ellos decían que la economía es la administración de la casa, pero la casa del noble griego era la vivienda que probablemente tenía en Atenas, en Esparta, en Corinto, en Micenas, en cualquiera de las ciudades-estado griegas, la hacienda esclavista que también tenía en el campo, en las zonas periurbanas o en su área de influencia de la ciudad-estado, porque eran ciudades-estado, ahí tenían una hacienda con esclavos dedicada a la producción agrícola para abastecer los requerimientos probablemente de la vivienda que el noble griego tenía en cualquiera de las cabeceras de las ciudades-estado. Entonces, para él, la administración de la casa significaba administrar su vivienda y su hacienda. Y luego ellos no habían diferenciado entre lo micro y lo macro y asumían que la ciudad-estado era el entorno absoluto y que también era responsable el gestor o el administrador de la administración de todo el contexto de la vivienda y de la hacienda. De manera que a ese ámbito, los estudiosos le pueden dar a llamar entonces ecología. Bien, como no, los griegos no diferenciaban qué era ecología y qué era economía, esto es una diferenciación que nosotros hemos hecho mucho más tarde. Pero ateniéndonos a ese tema, la ecología es el gobierno de la casa de la naturaleza donde vive el hacendado esclavista. Ojo, recordamos aquí, la sociedad griega es una sociedad dividida en clases, los nobles esclavistas y los esclavos. Para ellos, los esclavos eran bestias parlantes. Así lo escribió Aristóteles, bestias parlantes, no le daban el rango de sociedad humana, sino que los equiparaban con los animales. Entonces, obviamente, ese estudio de la sociedad de clases que nos ayuda el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, pues nosotros aquí nos vamos a sustraer de este enfoque porque el origen del término de economía y ecología estaba justamente dentro de las
clases dominantes, digamos, la hacienda, los hacendados esclavistas. Bueno, la ecología es el gobierno de la casa de la naturaleza y la economía es el estudio del gobierno, manejo o gestión de la casa en las sociedades humanas. Es difícil saber diferenciar entonces qué es economía y es ecología, y es que ambas disciplinas para los griegos tenían el mismo significado o un significado muy parecido. ¿Nosotros qué decimos? Hoy día decimos que la ecología es el estudio de las relaciones entre plantas y animales con sus ambientes orgánicos e inorgánicos. Entonces hemos especializado la visión de la ecología en las relaciones que hay entre plantas y animales de todo género, de toda especie, con sus ambientes orgánicos, y es que las plantas viven en un ambiente sobre el suelo, sobre el agua, hay plantas viviendo en los árboles, eh, que son especies distintas a la especie que le cobija. Bueno, son sus ambientes orgánicos porque tienen vida e inorgánicos porque no tienen vida. Decimos tradicionalmente que no tienen vida, pero como hay organismos celulares y microcelulares, pues aún en zonas de arena, donde el material es totalmente inorgánico, ahí podemos nosotros encontrar en esas circunstancias algún género de vida. La ecología entonces la hemos especializado para hablar de relaciones entre plantas y animales con sus ambientes orgánicos e inorgánicos. Mientras que la economía, que es nuestra disciplina, la disciplina que nosotros queremos tomar para los estudiantes como nuestra profesión, decimos que es el estudio de la forma en que los seres humanos subsisten, satisfacen sus necesidades y sus deseos. Ahora, los seres humanos para subsistir necesitamos de plantas y animales. Necesitamos de disponer de ambientes orgánicos e inorgánicos, porque esas son las fuentes primarias que satisfacen nuestras necesidades. Y ahí es donde nosotros encontramos ese ligamiento entre estas dos disciplinas y luego en la realidad, la economía real y lo que está sucediendo, porque el ser humano no está aislado, sino está inmerso dentro de esa misma naturaleza. Pero por especialidad, con el correr de los años, la economía se dedicó al estudio de los sistemas económicos y la ecología se dedicó al estudio de los sistemas ecológicos, o llamados también sistemas ambientales o sistemas naturales. Para fines de esta charla introductoria vamos a asumir, repito, como sinónimos, aunque reconocemos que tienen sus variaciones, lo que son los sistemas ecológicos, los sistemas ambientales o los sistemas naturales. Estaríamos hablando de lo mismo. Bien, entonces, ¿cuál es la pregunta que sigue? Sería, ¿cuáles son los vínculos entre la economía y la ecología? Ahora que estamos hablando de disciplinas académicas vinculadas con la realidad y que originalmente tuvieron un mismo origen. Decimos que la economía del mundo antiguo, partimos de Grecia, y el mundo feudal, después de la caída del Imperio Romano para la cultura de Occidente. Estas economías del mundo antiguo, la economía esclavista y la economía feudal, nosotros podemos denominarlas también como economías naturales, porque el ser humano está estrechamente vinculado con la naturaleza. Existe el mercado, pero muy poco desarrollo
como para que los mercados o la forma de transacción de bienes que tienen las personas en estas sociedades antigua y feudal, pues finalmente el mercado es como un complemento, no como una estructura que domina el sistema económico. Por eso le llamamos economías naturales. Y en el seno de esas economías naturales, pues hay mucho más cercanía entre las personas y su medio natural, por lo tanto las hacían más sensibles a un mejor ordenamiento y vinculación entre la ecología y la satisfacción de sus necesidades humanas. Pero con el desarrollo de las sociedades humanas, llega un momento en que se habla de revolución industrial, ya en la sociedad capitalista, sobre todo el eje central que ahora tiene Londres, en Inglaterra, eh, donde surgen las fábricas, donde ahora hay máquinas, donde más adelante va a aparecer los motores de combustión interna, donde luego se va a desarrollar los medios de transporte ampliamente, no solo lo que tradicionalmente venía sucediendo con naves que surcaban ríos y mares, sino el ferrocarril, y más adelante van a aparecer los autos y con ello pues se va a desarrollar ampliamente los medios de transporte. Pero todo eso va a surgir justamente en el siglo XVIII, principalmente en la segunda mitad del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra. Eso que conocemos como revolución industrial. Ahora, ese fenómeno es muy importante. A los economistas ambientales hablan mucho de la temática de la revolución industrial, porque ocurre que con el invento de las máquinas y del sistema de combustión interna, se transformó la fuente energética y en la combustión se emitieron lo que hoy día se denominan gases de efecto invernadero. Londres, por ejemplo, en aquellos años era una sociedad muy contaminada del carbón de las fábricas, porque la materia prima principal para el sistema de combustión era el carbón mineral. Entonces la sociedad estaba recibiendo el hollín de las fábricas, una sociedad muy contaminada. Claro, esto ha cambiado muy drásticamente con el aparecimiento de nuevas formas energéticas y con el desarrollo de nuevas tecnologías. Ok, pero con esa revolución industrial se acelera la economía de mercancías y ahora nos encontramos con una economía donde el mercado va a jugar un papel relevante, porque hay que intercambiar esas mercancías. El proceso de producción ya no se hace tan solo para las necesidades cercanas, sino para amplios mercados, de manera que el sistema de mercado va a cobrar un auge inusitado. Eso potencia la producción, se eleva el consumo de bienes materiales, pero aquí lo que interesa finalmente es que se eleva el consumo de energéticos y materias primas, que son los que van a dar más adelante la voz de alarma en cuestión de problemas ambientales. Obviamente para la época de la revolución industrial, pues a algunos probablemente les preocupaba la contaminación y el agotamiento de las primeras zonas boscosas, porque al comienzo se comenzó por utilizar carbón vegetal, carbón de los árboles y no carbón mineral. Entonces, seguramente que hubo una deforestación intensiva en los lugares cercanos, aprovechando la presencia de árboles. Y a eso le llamamos presión al medio natural. Y ahí es donde nosotros vamos a resaltar. Es la economía la que presiona el medio natural. Los problemas ambientales que el mundo tiene hoy día
derivan de la economía por la presión al medio natural. De eso hablaremos esta tarde. Entonces aquí tenemos un esquema, un diagrama, en donde decimos la economía y el medio natural, y para familiarizarnos un poco con lo que hablan los ecólogos, el ecosistema. Y entonces ahí en el esquema que estamos representando, la economía la estamos representando con este rectángulo, donde aparece la palabra economía, pintada en color negro, dentro del medio natural. Y el medio natural es el ecosistema, es el ambiente, es la ecología. Y entonces aquí ya tomamos partido, porque hay discusiones que ustedes pueden encontrar en los libros alrededor de si la economía hace parte del ecosistema o hace parte del ambiente, o el ambiente y el ecosistema hace parte de la economía. Aquí de hecho estamos tomando ya partido. La economía es un subconjunto del ecosistema. Y el ecosistema mayor es el planeta Tierra. No tenemos otro planeta, y el planeta se constituye en la fuente de abastecimiento de recursos para la economía, pero también el planeta se constituye en la fuente receptora de desechos de la economía. Entonces ahí tenemos unas flechitas en color azul. La primera del lado izquierdo de la pantalla, de mi pantalla, habla de los recursos. Es decir, del medio natural la economía hace uso de los recursos. ¿Qué recursos hace uso la economía? Del suelo, del agua, del aire, de plantas, de los animales, etcétera. La economía es una usuaria de recursos que luego transforma, y a eso le llamamos nosotros producción de bienes materiales. Por ejemplo, de un bosque tumba un árbol, toma una troza, realiza el proceso de transformación de esa troza, la convierte en tablas. Más adelante esas tablas o reglas se convierten en muebles, y finalmente los muebles están en los hogares, están en nuestros hogares. Pero ¿de dónde vino? Vino del medio natural, de los recursos naturales. Así podríamos hablar del agua. El agua es un recurso natural. Hoy día los autos funcionan, la mayoría de ellos, con un sistema de enfriamiento. Necesitan agua para enfriar los motores. El auto entonces es un usuario del agua. El agua está participando en la economía como un sistema de enfriamiento de motores, mas no es el único uso. El agua tiene multiplicidad de usos. Son recursos naturales que se incorporan a la economía. El suelo, los minerales, etcétera, se incorporan a la economía. Pero la economía entonces, al transformar la base natural, en cada una de las fases de producción, distribución y consumo, genera desechos. Y esos desechos hay que colocarlos en algún punto. Si no se reciclan, si no se reutilizan, y la cantidad de desechos que se generan de la economía hoy día, en el siglo XXI, es excesivamente alto. Y ahí tenemos una flechita entonces en color azul del lado derecho, que nos muestra que de la economía salen los desechos para el medio natural. La economía consumió recursos, desarrolló su actividad y ahora generó desechos en cualquiera de las fases: producción, distribución o consumo. ¿Dónde colocan los desechos? Bueno, el medio receptor es el medio natural, y esto también se constituye
por la magnitud de los desechos en un enorme problema. En el esquema tenemos abajo una expresión, bienes y servicios ambientales, o podríamos llamar bienes y servicios naturales. Y es que la economía utiliza recursos que la mayor parte de las veces no valora, pero las está utilizando en su actividad económica. El ejemplo es el aire. Sin aire, su auto o su motocicleta, usted le hace la ignición al auto o a la motocicleta, sin aire no arranca. ¿Por qué? Porque necesita oxígeno. Pero nadie que va en la calle corriendo con su auto o su motocicleta tiene que pagar por el aire que utiliza el auto y la motocicleta que se está incorporando a la actividad económica. Pero ese oxígeno viene de la naturaleza. Es un bien ambiental, es un bien natural que se incorpora. Todos nosotros en este rato estamos respirando, absorbemos oxígeno y luego expulsamos carbono. No pagamos por eso. ¿Dónde se paga por eso? Esos son los casos especiales. Bueno, si estamos en un hospital con algunos males pulmonares, pronto, a lo mejor en la emergencia, nos van a poner una mascarilla con el oxígeno puro para que de manera directa nos llegue a los pulmones. Para que eso ocurra, ese oxígeno fue comprimido en cilindros o en recipientes y está disponible con un alto grado de pureza mediante sistemas artificiales para hacerle llegar al sistema respiratorio de los seres humanos. Como ahí ya hubo un trabajo de concentrarlo y disponerlo, pues ese aire, ese bien natural, ahí sí tiene un precio. Nosotros tenemos que pagar por el uso de ese oxígeno comprimido en las zonas de emergencia de los hospitales. Pero no lo hacemos, pero entendemos ahora que efectivamente ese bien ambiental se está incorporando a la actividad económica. Bueno, lo que queremos decir acá es que el ecosistema tiene una enorme cantidad de bienes y servicios con los que coopera en la economía y que la economía no necesariamente los está valorizando. Y que clásicamente ni se estudian desde el lado de una economía de recursos naturales, ni se estudian desde el lado de una economía ambiental o de una economía de los desechos, pero que sí los necesitamos conocer, y eso es lo que estudia holísticamente o más integradoramente la economía ambiental. Entonces, en este esquema tenemos nosotros la especialización de las tres formas en que la economía ve los fenómenos ecológicos, fenómenos ambientales o fenómenos naturales. Una, la del lado izquierdo, es la economía de los recursos naturales, que si bien es cierto, no es justamente ese enfoque, pero se aproxima un poco a la forma en que los profesores vienen enseñando el curso de recursos económicos de Centroamérica, cuando están hablando del medio natural, del recurso suelo, del recurso agua. Ahora creo que han introducido los recursos ambientales. Ese es un enfoque descriptivo de la economía de los recursos naturales. Y el mundo está interesado en buscar cada vez los recursos naturales
más raros posibles y que tienen una alta demanda en los mercados internacionales. Ahora bien, del lado derecho tenemos la otra economía, la economía de la contaminación, la economía de los desechos. Esa ha sido la especialización de la economía ambiental. Originalmente la economía ambiental pudo haberse llamado economía de la contaminación o economía de los desechos. Hoy día su desarrollo le exige vincularse de la mano de la economía de los recursos naturales, pero originalmente la economía ambiental es esencialmente una economía de la contaminación, economía de los desechos. Y la parte de abajo, pero no aislada, sino analizando los recursos, analizando la contaminación y el vínculo que tienen aquellos bienes y servicios naturales que no los valora la economía, ese enfoque más holístico es el enfoque de la economía ecológica. Entonces aquí nosotros en este esquema tenemos las tres formas madres en las cuales la economía, por lo menos por ahora, se ha venido formando como parte de ese análisis entre la economía y el ambiente. La economía de los recursos naturales, que finalmente tiene, digamos, una especialización. La economía ambiental o economía de la contaminación, que también tiene sus propias herramientas y métodos. Y la economía ecológica, que tiene una visión más holística, que involucra el medio natural como fuente de recursos, el medio natural como receptor de desechos y además añade el papel que tiene el medio natural en todo el ámbito, a veces ni se conoce, en el desarrollo de las economías de los países. Entonces, para sintetizar las tres corrientes dentro del análisis económico ambiental o económico natural, está la economía de los recursos naturales, que es la más antigua. Nació como geografía económica y de la geografía económica, que todavía sigue como una especialización, saltó a la economía de los recursos naturales. Adelante hablaremos unas dos láminas de qué es propiamente el enfoque de la economía de los recursos naturales. La economía ambiental, que es precisamente lo que hemos querido desarrollar como curso en un nuevo plan de estudios para, ojalá pronto, como para el año siguiente, ya la carrera de economía tenga un curso de economía ambiental, que obviamente su fondo va a ser más vinculada a la economía de la contaminación. Y la economía ecológica, que repito, es un enfoque mucho más holístico. Y la economía ecológica está, no necesariamente, pero hay algunas subdisciplinas de la economía ecológica que están vinculadas con la economía política. En área común hemos recibido un curso de economía política y la definición que tenemos aquí nos ayuda un poco para decir que esta ciencia trata el desarrollo de las relaciones sociales de producción. También es una ciencia holística que no está estudiando la producción solamente per se, sino la producción y sus relaciones sociales de producción. Consecuentemente, estudia las leyes económicas que rigen la producción, pero también la distribución, el cambio, el intercambio y el consumo de los bienes materiales en la sociedad humana en los distintos o diversos estadios de su desarrollo. Como es una disciplina más holística, la economía ecológica
no necesariamente todos los economistas ecológicos, pero una sección de la economía ecológica le ha estado llamando ecología política a esa relación más cercana de la economía natural con esta disciplina del cuarto semestre de la carrera de economía que nosotros llamamos economía política. Ahora bien, el tema de la economía ambiental y la economía de los recursos naturales está más asociada a la corriente neoclásica. Y la corriente neoclásica deriva del liberalismo económico de Adam Smith, de David Ricardo, de Thomas Malthus, que luego prende en un marginalismo de Jevons, de Walras, de Marshall, de Pigot, para añadir más adelante el monetarismo, como surgió las ideas originales del señor Keynes, y con alguna diferencia John Hicks, y luego Milton Friedman, que va a desarrollar el monetarismo. Entonces, esa fusión de la economía liberal, de los padres de la economía, diríamos, con Smith, Ricardo y Malthus, para luego llevar el enfoque de los marginalistas y asociar más adelante el monetarismo. Y esa fusión de ideas es lo que nosotros llamamos hoy día economía neoclásica. Entonces, la economía neoclásica son o se constituyen en las herramientas más cercanas a los libros que nosotros podemos encontrar en el mercado sobre economía de los recursos naturales y economía ambiental. Y repito, la economía ecológica, hay una economía que es más ecológica, descriptiva, diríamos, y hay otra economía ecológica llamada ecología política, que está más afín a la economía política. Nosotros en este evento de 3 días no abordaremos el tema de la ecología política. Sería para un evento posterior, para hablar en concreto de esta temática de la ecología política. Haríamos más bien una fusión de ideas entre la parte conceptual de las disciplinas madres de la ecología con un poco de las corrientes del liberalismo, marginalismo, monetarismo, para hablar de economía clásica. Ahora bien, para quienes ya han manejado esta temática, eso es lo que nosotros llamamos economía institucional. La economía institucional tiene bases conceptuales desde la economía con la economía neoclásica, pero no se casa exclusivamente con la economía neoclásica, sino permite el análisis económico basado también en los aportes de otras disciplinas académicas, que en el área social puede ser la sociología, la antropología, el derecho, la demografía, la ciencia política, y que en las ciencias naturales estaría la biología, la ecología y todas las demás disciplinas que derivan de las ciencias naturales. Entonces, ese enfoque de la economía ecológica es, digamos, mucho más general, y por eso le llamamos una economía institucional. Es decir, tiene un trasfondo económico, pero no está casado exclusivamente con ello, sino que hace parte de otras disciplinas del área social y el enfoque de las disciplinas madres de las ciencias naturales. Bueno, esto es para dar una idea general de lo que constituye
ese acercamiento de la economía para entender los fenómenos naturales. Y ojo con esto, porque en la internet ustedes pueden encontrar, o en el mercado pueden encontrar libros. Y finalmente, como son especializaciones, algunos estarán enfocados en economía de los recursos naturales, tienen métodos muy propios de los recursos naturales. Otros libros muy relacionados con la economía ambiental que tendrán métodos muy propios relacionados con la economía ambiental, y esta es, yo diría, esencialmente neoclásica. Aquí es donde prevalece más el enfoque neoclásico. Y luego puede que nosotros encontremos un libro y leamos un libro con una base suficiente de economía ecológica, y tenemos que entender que tiene sus propios métodos para acercarse al fenómeno natural, el fenómeno económico natural. Bien, entonces con este primer cierre nosotros hacemos un salto y vemos la siguiente lámina relacionada con los principales problemas ambientales que hay en el mundo hoy día, en el siglo XXI. Aquí tenemos algunas láminas extraídas de documentos de organizaciones y de personas que han escrito sobre economía ambiental. Bueno, Diego Asqueta es famoso porque escribió varios libros sobre economía ambiental. Diego Asqueta, citando al programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente en su libro de Introducción a la Economía Ambiental del año 2000, reconoce cuáles son los principales problemas ambientales del mundo. Nosotros podríamos dedicarnos exclusivamente a estudiar cada uno de estos problemas ambientales que hay hoy día en el mundo y agotar probablemente el tiempo de las 3 jornadas que habíamos previsto para este curso, porque cada uno tiene su especialidad. El primero, esto es muy importante. ¿Por qué lo tenemos de primero? ¿Por qué lo tiene Diego Asqueta como el primero? Porque después de 1992, cuando el sistema de Naciones Unidas se reúne en Río de Janeiro, en Brasil, a la primera conferencia mundial de ambiente y desarrollo. Naciones Unidas había hecho una conferencia en 1972. Le llamó la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano. Es el punto de partida para que se desarrollase una conferencia exclusivamente sobre medio ambiente. Y esa conferencia se va a realizar en 1992 en Río de Janeiro, en Brasil. Y de esa conferencia salieron identificados los problemas ambientales del mundo. Y el mundo le dio prioridad a 3 problemas ambientales. De esa conferencia salen prácticamente 2 acuerdos y un tercer acuerdo que va a materializarse pocos años después. Uno es este tema que estamos hablando como primer tema, el cambio climático, derivado de los gases de efecto invernadero. Y entonces, a raíz de ello aparece ese acuerdo sobre cambio climático. Bueno, eso es uno de los principales problemas ambientales del mundo. Hablaremos un poquitín de eso apenas. Repito, cada uno de esos temas abordaríamos, si quisiéramos, bastante tiempo al respecto. El segundo tema que surge de esa conferencia es el tema de la pérdida de la diversidad biológica. Está en el
Cuarto lugar de esta lista que tiene el señor Diego Asqueta, la pérdida de la diversidad biológica. Y de ahí sale el convenio sobre diversidad biológica. Después de 1992, y el mundo también ha identificado este como uno de sus principales problemas. ¿Qué significa esto? Que la sociedad humana, por satisfacer sus necesidades y por acumular beneficios, pues ha venido también reduciendo, agotando, deteriorando y haciendo pérdida completa de las distintas especies animales y vegetales que de pronto no tienen un interés económico. Y eso significa un agotamiento de ese equilibrio ecológico que se pone en aprietos entonces cuando se pierde una especie y por acción humana o a veces por acciones naturales. Pero este es el segundo acuerdo que se firmó en 1992 y se dio luz verde y se va a firmar un poco más tarde lo que tenemos ahí como el séptimo de los problemas que Diego Asqueta menciona: la contaminación y pérdida del suelo, erosión, deforestación, desertización. Hoy día existe entonces un convenio a nivel mundial dentro del sistema de Naciones Unidas de lucha contra la desertización, así le llamo yo. El nombre que se usa en el español es desertificación, de desierto, pero también desertización de desierto, desertización y sequía. El mundo entonces dijo: estos son los tres principales problemas ambientales que aglutinan toda la problemática ambiental. Pero Diego Asqueta los explica un poco más detallado. Él dice: el primero, el cambio climático y el efecto invernadero; segundo, el adelgazamiento de la capa de ozono sobre el planeta Tierra, sobre su atmósfera. Hay una capa de oxígeno, pero no es molécula de O2, sino es una molécula O3, ese es el ozono, que es, digamos, una capa que cubre la atmósfera del planeta Tierra, que también nos permite filtrar los rayos directos del Sol sobre la superficie del planeta. Y un problema ambiental es que esa capa de ozono se adelgaza por contaminantes que se emiten a la atmósfera. Luego, Asqueta menciona la alteración del ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico que está presente en muchas fases, en estado, principalmente en estado gaseoso, en ocasiones en estado sólido, pero este ciclo se ha venido alterando por una serie de actividades relacionadas principalmente con la agricultura y la ganadería. Ya mencionamos la diversidad biológica, luego tenemos la contaminación atmosférica, que eso significa la atmósfera, puede ser una contaminación muy cercana a nuestras vidas. Puede ser la casa, en la casa nuestra atmósfera de casa puede estar contaminada, puede ser fuera de casa, la atmósfera de las calles está contaminada, o una contaminación mayor mundial, que es este tema de los gases de efecto invernadero. Luego aparece la contaminación hídrica, que es fundamentalmente la contaminación del agua, lo cual limita el acceso al agua potable para la población.
La población necesita beber agua en condiciones adecuadas y esa necesidad de cubrirse con agua en condiciones adecuadas es lo que se llama agua potable. Entonces hay estándares para definir qué es agua potable y qué no es agua potable. Y como estamos hablando de estándares, entonces ahí tenemos elementos que pueden contaminar el agua. Ya mencionamos el tema de la contaminación y pérdida de suelo. Los suelos se erosionan por acción del agua y por acción del viento. Se deforestan principalmente por acciones humanas y el cúmulo de estas actividades dan chance al tema de la desertización. En Guatemala hay estudios realizados en el seno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que han proyectado cuál podría ser el futuro de los espacios no desiertos, pero sí semidesérticos en Guatemala. De hecho, el corredor seco, por eso es precisamente muy famoso, porque es la expresión en Guatemala de lo que puede ser una zona semidesértica. Y el corredor seco cada vez se está ampliando mucho más, abarcando más superficie del territorio nacional y hay estudios que nos indican cuáles son los pronósticos a futuro sobre este tema de la desertización. Un problema que tenemos todos es la generación de residuos, más relacionados con residuos de origen doméstico, origen industrial y origen agrícola. Las ciudades y los asentamientos humanos están llevando dificultades para colocar sus desechos. Nadie quiere tener muy cercano las áreas de botaderos de residuos, las áreas municipales, porque en Guatemala la responsabilidad de la legislación sobre los desechos de los hogares se la dan a las municipalidades y debiera ser algo conjunto de hogares y municipalidades, pero la mayor obligación la tienen las municipalidades que están lidiando con ese problema. Bueno, algunas municipalidades que verdaderamente están muy vinculadas con su sociedad, porque muchos municipios y muchas municipalidades pues no le han puesto mucha atención a este tema. Pero esto es un tema muy delicado en Guatemala, el tema de los residuos sólidos, no son solo residuos sólidos, porque hay residuos líquidos que van al medio receptor, que son los ríos, y genera una alta contaminación hídrica. Y luego tenemos el tema de la contaminación de los mares y la sobreexplotación de los recursos pesqueros. De eso pues viene cobrando auge el estudio y el análisis y mucha información que hay sobre la contaminación de los mares, sobre todo por el tema del plástico, que los mares están llenos de plástico y han alterado mucho la vida marina y eso compromete también la estabilidad de los ecosistemas humanos. Y luego en la lista de Diego Asteta tenemos aquí la contaminación acústica. La contaminación, diríamos en Guatemala, por ruido. Esto altera al ser humano de manera psicológica, le genera estrés, pero no tenemos no estamos plenamente identificados con este tema de la contaminación acústica.
Las iglesias, por ejemplo, tienen altos sonidos, le hacen daño a sus feligreses, pero no se han percatado de un asunto de esta naturaleza. En Guatemala no hay un ordenamiento territorial donde las fábricas necesariamente estén ubicadas en un sitio y la población en otro. A veces tenemos industrias a la par de las casas, industrias que usan máquinas cuyo ruido o sonido va por encima de la cantidad que debe ser el máximo que tolera un individuo. Bueno, diríamos que Diego Asqueta puso de último la contaminación acústica como para decir, bueno, es importante, pero algunos dirían dentro de los más importantes es lo que aparece tildada como la menos importante. No solo Diego Asqueta, ahí estamos diciendo que una organización española, Ecólatras, ahí está la dirección electrónica, ellos también caracterizan para ellos cuáles son los principales problemas ambientales del mundo. El calentamiento global, la contaminación del aire, el agua y la tierra, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, las sequías. Ellos agregan una variable que va muy relacionada con lo que hacemos nosotros, ustedes y yo, que es el consumo abusivo, dicen ellos, porque es un consumo de comprar y desechar, que significa comprar y contaminar. La contaminación por los residuos de la que hablamos, ellos le están agregando lo que Diego Asqueta no mencionó, el tema de la superpoblación, recogiendo entonces las ideas de Thomas Malthus en cuanto a que el globo terrestre ya tiene mucha gente que está requiriendo satisfacer sus necesidades, y al satisfacer necesidades hay una presión mayor sobre la base natural y esto está agotando la vida del ecosistema del planeta Tierra. También se habla de la invasión y el tráfico ilegal de especies como otro gran problema ambiental. En algunos países, por ejemplo, que se han dedicado a crianza de peces, el caso Guatemala típico es introducir la lobina negra en el lago de Atitlán. Eso se hizo a mediados del siglo pasado con el propósito de tener una especie de rápido crecimiento y el argumento de que tienen una alta capacidad de reproducción y por lo tanto aumenta el volumen de pesca. Ese era el argumento y por eso se inyectó, digamos, a ese medio natural la lobina negra, que lo que hizo fue acabar con las especies naturales o minimizar la existencia de los cardúmenes naturales y ocasiona entonces un impacto ambiental. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala cada vez ha querido cobrar más auge para impedir o reducir el tráfico ilegal de especies, pero en Guatemala persiste esta problemática. Y Ecólatras menciona como último de los problemas ambientales la desconexión social, es decir, los seres humanos menos identificados con el medio natural. Y la razón es que la mayor parte de la población del mundo vive hoy en zonas urbanas, más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas. De hecho, el censo demográfico 2018 en Guatemala está demostrando
que más del 50, casi el 60% de la población del país vive en zonas urbanas desconectadas del medio natural y entonces sin identificación o con poca identificación de su medio natural. Bueno, América Latina y el Caribe, para no ver los problemas mundiales. El Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente le pide a los países, de eso hablaremos un poco más adelante, un informe anual sobre cuál es el estado del ambiente de los países y utilizan una metodología cuyas siglas están ahí expresadas en la palabra GEO, Global Environmental Outlook. Eso es lo que quiere decir la palabra GEO. Bueno, el sistema de Naciones Unidas entonces a través del PNUMA tiene los informes ambientales que le han pasado a todos los países para cada uno de los años, algunos seguramente más atrasados que otros en elaborar su informe ambiental anual, pero como tienen una misma metodología, se pueden unificar los datos que se generan a nivel de país. Y ellos dicen, los principales problemas ambientales en América Latina y el Caribe son la calidad del aire. Otra vez, emisiones de gases de efecto invernadero por la urbanización. Aquí es mucho más concreto para decir, en América Latina son las urbes. La calidad del aire por el crecimiento económico. La calidad del aire por el consumo energético. La calidad del aire por los cambios en el uso de la tierra, entre otros factores. Entonces los problemas ambientales, vean ustedes, son temas económicos, porque nosotros, los seres humanos, en la mayoría de los casos, no quiere decir que todos los casos, sino en la mayoría de los casos, vivimos en forma gregaria, quiere decir juntos. Además, viviendo juntos, los costos unitarios para cubrir necesidades se reducen. Se reduce la inversión para obtener agua, para construir caminos, para construir drenajes, para el acceso a la energía eléctrica, etcétera. Mientras más conglomerado urbano exista, los costos unitarios son más bajos. Pero eso significa que hay una mayor emisión de gases por unidad de superficie. Luego el crecimiento económico. Si la economía crece, es porque de alguna manera se están utilizando una mayor cantidad de fuentes energéticas. Y si las fuentes energéticas no son renovables, estamos generando contaminación a la atmósfera. Luego el tema directamente del consumo de energéticos, el carbón y el petróleo. Por ejemplo, Guatemala es un país que no tiene minería de carbón. Sin embargo, el país autorizó que funcionara en el país una planta productora de energía eléctrica a base de carbón en las cercanías del puerto de San José. Y es entre la segunda y tercera generadora de energía eléctrica en el país. ¿De dónde viene el carbón mineral? Viene de Colombia. Entonces somos importadores de carbón, aquí se quema y se genera energía eléctrica. Teniendo la posibilidad probablemente el país de haber aprovechado mejor sus recursos hídricos, como lo ha venido haciendo, no es que no lo haga, pero quizás no lo está aprovechando en toda su dimensión para producir energía y no utilizar la energía de una carbonera, como suele decirse un poco despectivo. Y los cambios en uso